Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bien, mis amados hermanos, amigos, estamos de vuelta ya. Como usted puede ver en la presentación, hoy vamos a estar ya en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, una carta que ha sido de gran bendición por su contenido, porque Pablo, eh, debemos recordar, está preso en esta oportunidad, escribe a los hermanos de Filipo desde la cárcel y sus palabras están llenas de ánimo, llenas de ánimo. Cómo puede una persona, estando en esa condición, preso, eh, teniendo necesidades, cómo puede una persona dar aliento, dar ánimo, infundirnos gozo? Bueno, es solamente una persona que está en Cristo Jesús, como usted puede ver, hermanos, en la presentación que le proveemos a usted. Tenemos el tema principal de la carta a los Filipenses. Es muy importante que lo vayamos recordando. Cristo, Cristo y su evangelio son las claves para el gozo verdadero. El gozo del cristiano no viene de las circunstancias de la vida, ¿verdad que no? El gozo del cristiano viene precisamente de su Salvador, de Cristo, y también de su evangelio. Note que le ponemos, sin importar las condiciones o las circunstancias que nosotros estemos enfrentando en la vida, siempre vamos a tener gozo, porque nuestro gozo no depende de esas circunstancias que nosotros gozamos o estamos enfrentando, sean tristezas, sean enfermedades, problemas de salud, problemas financieros. Hermanos, amigos, yo sé que yo le hablo a usted en esta noche y mi intención es tratar de infundirle a usted ese gozo que puedo encontrar en las palabras de Pablo. Por favor, en esta noche, o si usted me está observando en el futuro, en este video, si usted en esta noche o en este momento que mira este video está enfrentando alguna circunstancia, trate de encontrar refugio en Cristo Jesús y su Evangelio, porque estas dos son las claves verdaderas o las claves importantes para el gozo verdadero. Solamente aquellos que están en Cristo, que han gozado de su Evangelio, pueden gozar del gozo verdadero. Y es por eso que en esta clase estamos desarrollando los 10 gozos que encontramos en Filipenses y los 10 gozos que los cristianos tienen. Vea que ya hemos visto 6. En primer lugar vimos el gozo del compañerismo en oración, capítulo 1, versos 1 al 11. El gozo de una vida con propósito, versículos 12 al 26 del capítulo 1, donde Pablo nos habló acerca de que su propósito principal es predicar de Cristo. Aún estando en la cárcel, continuó predicando de Cristo. En tercer lugar, vimos el gozo de sacrificarnos a nosotros mismos, capítulo 1, verso 27 al capítulo 2, verso 4, unido junto con el gozo de la humildad de Cristo. En el capítulo 2, verso 3 al 11, Cristo se humilló a sí mismo, se rebajó a sí mismo, siendo Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El gozo número 5, el gozo de la obediencia fiel, capítulo 2, versículos 12 al 18. Ahora que somos salvos, dice Pablo, que nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación con mucho temor y mucho temblor. Es cierto que la salvación es por gracia, es una cosa que no podemos ganar ni merecer, pero Dios, en el orden de poder salvarnos, nos pide a nosotros llevar una vida de obediencia y debemos hacerlo con gozo. No hay nada más excelente que ser obedientes, pero ser obedientes con gozo. El gozo número 6 que terminamos viendo la semana anterior es el gozo
de trabajar juntos, versículos 19 al versículos 30 del capítulo 2, donde Pablo nos menciona a dos grandes siervos del Señor que trabajaron con él y que, por cierto, amaron también a los hermanos en Filipo. El primero de ellos es Timoteo. Pablo dice, no tengo a ninguno que se interese tanto por vosotros y que trabaje tanto por amor a vosotros como Timoteo. Sin embargo, también nos menciona el otro siervo del Señor, ejemplar, del cual deberíamos nosotros aprender. Ese es Epafrodito, que incluso estuvo enfermo de muerte y el Señor tuvo misericordia de él. Es muy probable que Pablo haya enviado esta carta a los filipenses utilizando a este mensajero Epafrodito. Un gran ejemplo, dos grandes ejemplos de servicio. No hay nada que produzca más gozo para un siervo de Dios que trabajar juntos con sus hermanos en la obra del Padre Celestial. Pues bien, hermanos, en esta noche vamos a hablar o a intentar hablar del séptimo y el octavo gozo que encontramos o que podemos vivir en el cristianismo. Como usted puede ver, el número 7 es el gozo de nosotros entregarlo todo por el Señor o de rendirnos todo o rendir todo por el Señor. Si usted recuerda en esta pequeña introducción que acabo de hacer, el énfasis, hermanos, amigos, el énfasis del capítulo 2 de Filipenses fue vivir una vida de humildad o ser una persona humilde. Cristo fue humilde, Cristo vivió una vida de humildad y esa humildad lo llevó a servir a su Padre Celestial y a servir, por supuesto, a los demás. Como acabo de mencionar, también nos dio dos grandes ejemplos de humildad y de servicio en la vida de Timoteo y en la vida de Epafrodito. Sin embargo, en el capítulo 3 parece que Pablo hace una transición o hace un contraste, porque en el capítulo 3 nos va a hablar acerca de una situación diferente, nos va a hablar de una potencial, fíjese, una potencial división que la iglesia podía enfrentar y que esta división vendría por medio de los judaizantes. Como ya lo he mencionado hace un momento, hermanos, también en el capítulo 2, Pablo habla acerca de algo que es muy importante, la unidad en la iglesia. Para poder conservar esa unidad en la iglesia es muy necesaria e importantísima la humildad. Debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos, es decir, rebajarnos, ver a los demás como más importantes que nosotros. El yo sale sobrando, ¿no? Sin embargo, en este capítulo 3, como acabo de mencionar, esta división podría venir a la iglesia de Filipos por la influencia de estos cristianos judaizantes, estos falsos maestros que debemos decir, estos judaizantes fueron cristianos o eran cristianos, o sea, se habían convertido a Cristo Jesús, habían obedecido el Evangelio. Sin embargo, a pesar de que habían obedecido al Evangelio, ellos continuaron creyendo que la ley de Moisés necesitaba cumplirse todavía, o que ellos todavía continuaban bajo la ley de Moisés, específicamente en un área muy particular, el cual era la circuncisión. Para los que hemos estudiado un poco la Biblia, debemos recordar que la circuncisión era la señal del pacto, ¿no? La señal del pacto que Dios había hecho con Abraham allá en el Génesis capítulo 12 en adelante, pero específicamente en el capítulo 17. Para los judíos, la circuncisión era la señal de que realmente eras parte del pueblo de Dios. En Hechos capítulo 15 nosotros tenemos un ejemplo aprobado donde algunos hermanos, incluso en Jerusalén, estaban predicando que la circuncisión era necesaria para que alguien pudiera ser salvo. Así que estos cristianos judíos se habían convertido, pero continuaban enseñando
que era necesaria la circuncisión. De hecho, Pablo, cuando escribe a la iglesia de los Gálatas, aborda este tema en profundidad y no lo va a hacer tanto en esta ocasión, la carta a los filipenses, pero sí que lo toca, hermanos. De hecho, quisiera que vayamos de una vez al texto. Permítame, como siempre proveemos, hermanos, para ustedes en la presentación de cada noche, la palabra de Dios para que podamos leer juntos. Leamos el versículo 1. Pablo dice, por lo demás, es decir, de nuevo, hace un contraste con lo que acaba de decir, con lo que ahora va a decir. Por lo demás, hermanos, dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Me encanta porque Pablo de nuevo enfatiza cuál es el punto por el cual él escribe a los hermanos, ¿no? Pues les está recordando constantemente la clave, y la clave es que en toda circunstancia debemos gozarnos en el Señor. También les dice, a mí no me es molesto tener que escribirles siempre las mismas cosas, es decir, que esto que les va a decir ya probablemente se los había mencionado, pero dice, a mí no me es molesto mencionarles esto porque esto que les voy a decir es una seguridad para ustedes, es para protegerlos a ustedes como iglesia. Les dice, para vosotros, mis palabras son seguridad, son una advertencia para que ustedes se cuiden y para que conserven la unidad que tanto Dios desea de su iglesia. Verso 2, guardaos de los perros, guardaos de los perros. Pablo va a utilizar aquí tres advertencias o tres cosas específicas de las cuales ellos se tienen que cuidar o de guardar. Guardaos de los perros, verso 2, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Tres veces. ¿Será que Pablo le tenía miedo a los perros? ¿Será que los judíos o los hermanos tenían que poner un rótulo afuera de sus casas? Cuidado con el perro. ¿Qué significa esta expresión? De nuevo, recuerde que le acabo de decir, Pablo les va a advertir a ellos acerca de los falsos maestros cristianos que se habían convertido a Cristo, pero eran judaizantes, estaban enseñando que todavía se debía guardar la ley. Es interesante que para los judíos, los gentiles eran perros. Así se referían los judíos hacia los gentiles, como perros. Pues en esta ocasión Pablo utiliza el mismo término pero en sentido opuesto. Les llama a ellos perros. Dice, guardaos de los perros. Imagínese un perro bien bravo. Yo no sé cuántos de ustedes le teme a los perros, pero en ocasiones hay que tener cuidado de los perros. Un perro literalmente puede matar a una persona, ¿no? He visto noticias y sé de casos donde un perro ha matado a una persona, literalmente. Así que hay que tener cuidado. Obviamente Pablo no está hablando en esta ocasión de perros literales, está hablando de personas, está hablando de falsos maestros, pero le dice a los hermanos, tengan cuidado de ellos, anden con cuidado. También les llama a ellos malos obreros. ¿Por qué Pablo utiliza esta expresión? Porque si bien es cierto, hermanos, estas personas o estos falsos maestros eran cristianos, trataban de presentarse a sí mismos como verdaderos siervos de Dios o trataban de presentarse a sí mismos como que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, pero eh, Pablo los describe como malos obreros. Lo que me lleva a mí a concluir es que en nuestras congregaciones, tristemente hay que decirlo, hay que tener cuidado, pueden haber buenos obreros, hermanos que de verdad están trabajando en la obra por amor al Señor, pero hay otros que quizás no lo sean, que sean falsos obreros o malos obreros que están tratando de presentar una cara, pero en realidad su motivación es otra. Y en tercer lugar, dice Pablo, mutiladores del cuerpo. Fíjese, estos tres, eh, voy a decirlo de esta forma, estas tres designaciones que Pablo usa, perros,
malos obreros y mutiladores del cuerpo se refieren al mismo grupo de personas, y este mismo grupo de personas son falsos maestros. Ahora, ¿por qué Pablo les llama mutiladores del cuerpo? Recuerde que el punto principal de estos falsos maestros era la circuncisión. Y la circuncisión prácticamente era remover algo, en este caso cortar el prepucio a todos los varones nacidos al octavo día debían cortar el prepucio de su pene. Literalmente eso era una mutilación, ¿no? Física. Era la señal del pacto. Pero Pablo ahora les dice a ellos que estamos en Cristo Jesús. Lo vamos a ver más adelante, perdón, pero Pablo les dice que ahora la circuncisión no es necesaria si estamos en Cristo. Esa circuncisión o esa mutilación física ya no es necesaria. Ahora, si ustedes, les dice, si ustedes persisten en predicar de esto, realmente eso es una mutilación física sin sentido. Nosotros podríamos, y vamos a leer en un momento, Gálatas capítulo 6, porque ve al verso 3. Ve al verso 3. Pablo les dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. De nuevo, fíjese, trate de unir el versículo de 2, el final del versículo 2 con el versículo 3. Pablo le dice, nosotros somos la circuncisión. Entonces, Pablo está hablando ahora no de una circuncisión física porque ya no está vigente, está hablando de una circuncisión espiritual, de esa que Colosenses capítulo 2 dice que nosotros debemos tener una circuncisión del corazón, como dije hace un momento. Circuncisión es prácticamente remover algo, remover algo. Quiero que vaya conmigo, hermanos, vamos a leer Gálatas capítulo 6 y creo que vamos a leer versículos 12 hasta el versículo 16, porque de nuevo ahí podemos ver en más detalle cómo Pablo habla acerca de esa circuncisión espiritual que estos judaizantes no pudieron entender, sino que la veían todavía como una circuncisión física. Pablo dice de la siguiente manera, Gálatas 6:12, todos los que quieren agradar en la carne, está hablando ahora de la ley, os obligan a que os circuncidéis. Estoy en Gálatas 6, versículo 12, hermanos. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. A ellos no les interesaba predicar de Cristo, predicar el Evangelio. Les interesaba continuar predicando de la ley antigua, específicamente de la circuncisión, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos de mí, dice Pablo, lejos de mí esté el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Verso 15, porque en Cristo Jesús, por favor subraye esa expresión porque la vamos en un momento a ver en Filipenses capítulo 3 por lo menos 10 veces. 10 veces vamos a encontrar esa frase o su similar. En Cristo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Vea, en Cristo Jesús, les dice Pablo a los Gálatas, la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión vale nada, porque en Cristo lo que realmente vale es ser una nueva criatura. 2 Corintios 5:10. Aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ve al verso 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El Israel de Dios.
El Israel de Dios es la iglesia que le pertenece a Cristo Jesús. Ahora, estas palabras golpearon, por supuesto, demasiado a estos judíos. Eh, eh, la Israel de Dios es la iglesia, ya no solamente los judíos que venían de Jacob, descendencia de Jacob, sino todos, incluso los gentiles, somos la Israel de Dios, la iglesia. Pero el punto al cual quería hacer referencia con ustedes, hermanos, es que realmente la circuncisión no fue un tema que Pablo abordó solamente con los filipenses, lo aborda con los gálatas y en varias de sus cartas, porque fue un punto en el cual constantemente estos judaizantes insistieron. Ahora, volvamos a Filipenses capítulo 3. Vamos ahora a hablar acerca del versículo 3 en la parte final. Dice Pablo, que ahora nosotros, la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, somos la circuncisión. ¿Quiénes son esos? Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esta expresión, no teniendo confianza en la carne, se refiere específicamente a las obras de la ley, y la circuncisión como tal era una obra de la ley. Pablo les va a decir ahora acerca de su experiencia personal. Pablo les va a decir, ustedes quieren gloriarse en la carne. Pues yo tengo suficientes razones para gloriarme en la carne. Lea conmigo versículos 4 y 5. Aunque yo también, dice Pablo, tenga de qué confiar en la carne. Yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo también. Les voy a dar mi currículum, les voy a dar mis referencias. Dice, circuncidado al octavo día. O sea, Pablo les está diciendo, yo soy judío. Él no fue un prosélito, sino que fue un judío de nacimiento. Y como tal, al octavo día, como decía la ley de Moisés, conforme al pacto, al octavo día dice, yo fui circuncidado. Verso 5, soy del linaje de Israel. Es más, yo soy o provengo de la tribu de Benjamín. ¿Es esto irrelevante o relevante? Benjamín fue una de esas dos tribus del sur, las que realmente hicieron lo bueno delante de Dios. Recuerde que las 10 tribus del norte se caracterizaron por ser malvadas, tener reyes malvados, pero dice Pablo, yo soy de la tribu de Benjamín, judío de nacimiento, israelita, mi linaje es israelita, hebreo de hebreos. ¿Por qué utiliza Pablo esta expresión, hebreo de hebreos? Probablemente para referirse o para decirnos que ambos, su mamá y su papá, eran judíos. Hebreo de hebreos. ¿Recuerda a Timoteo? ¿Fue Timoteo judío? Sí. Su madre fue judía, pero su padre fue gentil. Así que Timoteo técnicamente no era hebreo de hebreos. Pablo dice, yo soy hebreo de hebreos. Mi mamá y mi papá, ambos fueron hebreos. En cuanto a la ley, yo soy fariseo. Sabemos que los fariseos eran los más estrictos. Fue la secta más estricta dentro de los judíos. Yo soy fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, ustedes recordarán, fui perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso, bien conocido por ser un perseguidor de la iglesia, es decir, su celo por cumplir la ley antigua como fariseo lo llevó incluso a perseguir a la iglesia. En cuanto a la justicia, note, en cuanto a la justicia que es en la ley de Moisés, yo soy irreprensible. Permítame una vez más, hermanos, verso 7. Verso 7.
Pero en cuántas o cuántas cosas eran para mí ganancia. Pablo, yo quiero detenerme aquí. Pablo les dice, vamos a hablar vamos a hablar de cosas que nosotros podríamos gloriarnos de en esta vida. Si ustedes creen, judíos, que tienen de qué gloriarse en cuanto a la carne, yo les voy a dar mi currículo. Yo tengo un currículum bien amplio y podría gloriarme en esas cosas. Sin embargo, vean la transición en el verso 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En esta siguiente sección, hermanos, por lo menos versículos 7 al 10, vamos a estar viendo, es como ese contraste que hace Pablo entre ganar algo y perder algo. Dice Pablo, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Es decir, prácticamente el punto de Pablo es que nosotros ahora necesitamos poner nuestra confianza en Cristo. Si nosotros nos vamos a gloriar en algo, debemos gloriarnos en Cristo Jesús. En el verso 7 dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Todas estas cosas que él ha mencionado, versículo 5, versículo 6, humanamente hablando, para él habían sido ganancia, pero vea lo que dice, note lo que dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que Pablo ganó en su vida, para él ahora, y va a utilizar esta palabra literalmente, es basura. Hermanos, si nosotros comparamos todas las cosas que pudiéramos ganar en esta vida, dinero, fama, popularidad, carreras, una buena profesión, etcétera, etcétera. Si usted compara todo eso en la balanza, lo compara con Cristo, todo eso es basura. Pablo dice, yo tuve que rendirlo todo. Déjeme regresar al punto principal de esta sección, porque hace un momento que lo había quitado. El punto principal de esta sección que estamos ocupando esta noche es el gozo de entregarlo todo o de rendirlo todo. No es solamente, no encontramos a un Pablo quejándose, ¿no? Todo lo que yo tenía en la vida lo he perdido y como que Pablo estuviera sufriendo, ¿no? Por las cosas a las cuales tuvo que renunciar, a las cosas que tuvo que entregar. No, él está gozoso de haber entregado todo. Y la clave, de nuevo hermanos, verso 7, permítame regresar, verso 7 al final. ¿Qué es lo que lleva a una persona? ¿Qué es lo que lleva a una persona a sufrir un cambio tan dramático en su forma de pensar? La clave está al final del versículo 7. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo perdió todo con gozo? Dice, por amor de Cristo Jesús. En el versículo 8 nos va a continuar dando más detalles, pero la clave es por amor de Cristo Jesús. Si nosotros realmente amamos al Señor de todo corazón, como dice ese primer mandamiento, amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, si realmente amamos a Dios de esa forma, vamos a estar dispuestos a rendirlo todo, a entregar todo, a perderlo todo. ¿Por qué? Por ganar al Señor. En el versículo 8 Pablo dice, y ciertamente, ¿ok? Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. Voy a detenerme ahí. Pablo dice, ciertamente, esto no es broma, lo digo con sinceridad, en serio, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida. ¿Cuáles cosas? Pensemos por un momento, ¿cuáles cosas? Pues las cosas que él ha mencionado en el versículo 5, versículo 6, ser judío, ser hebreo de hebreos,
ser de la tribu de Benjamín, ser fariseo, haber perseguido a la iglesia. Todas esas cosas las estimo como pérdida. Pablo, en otras palabras, está diciendo, lo que yo era antes ya no importa. Lo que yo pude haber logrado antes es irrelevante. Lo que es relevante ahora es lo que soy, es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Por amor a Él lo he perdido todo. Estimo todo como pérdida y lo tengo por basura. Para algunos esta expresión puede ser fuerte, puede ser chocante, pero sinceramente, hermanos, pienso que debería ser nuestra forma de pensar. Yo no estoy en contra de que usted estudie una carrera, yo no estoy en contra de que usted trabaje para que pueda comprar una casa, la casa de sus sueños. Jamás podría estar en contra de que usted trabaje para tener un vehículo o para viajar o lo que usted quiera hacer en su vida. Siempre y cuando usted entienda que esas cosas comparadas con el Señor son basura. ¿Sabe cuál es el problema? Que para ganar fama, para ganar popularidad o para lograr las cosas que queremos en la vida, en muchas ocasiones, le damos la espalda a Dios. Olvidamos el sacrificio de nuestro Salvador y algunos incluso renuncian al Señor para poder ganar todas estas cosas. Pablo nos enseña que debe ser todo lo contrario. Debemos renunciar a todo para ganar a Cristo, no renunciar a Cristo para ganar todo. Continúe leyendo conmigo el verso 8. De nuevo para repasarlo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sí ve al final el versículo 8? No podemos, mis amados hermanos y amigos, no podemos ganar a Cristo si queremos amar las cosas de este mundo. Él mismo dijo en su ministerio, ninguno puede amar o honrar a dos señores al mismo tiempo. No se puede amar a Cristo por completo si parte de nuestro corazón está apegada a las cosas de este mundo. Usted puede amar a Cristo y Cristo le puede bendecir, porque muchos cristianos, muchos siervos de Dios fueron ricos, tuvieron riquezas. El padre Abraham fue uno de ellos. Ahora, yo no digo que el que usted se convierta en un cristiano verdadero, eso automáticamente le va a garantizar la popularidad o la riqueza económica, no me malentienda. No, yo estoy diciendo que Cristo nos puede bendecir, el Señor nos puede bendecir con lo necesario de esta vida. Pero sabe, si usted quiere ganar a Cristo, recuerde esto, si usted quiere recordar algo de esta clase que le quede en la mente, en el corazón, recuerde esto. Para ganar a Cristo debemos renunciar a lo que éramos antes. Pablo dice, lo estimo o lo tengo más bien por basura. La basura nosotros la botamos, ¿verdad? ¿O hace cuánto que usted no saca la basura de su casa? Dígame, ¿acumula usted la basura en su cuarto o en su sala, en su cocina? No, la basura la sacamos, la botamos, no sirve. Todo lo que nosotros pudimos ser, hay que tenerlo por basura, arrojarlo al pasado por amor a Cristo Jesús, para ganar a Cristo Jesús. Verso 9. Dice, todo lo tengo por basura. También, verso 9, para ser hallado en Él. Yo quiero, dice Pablo, estar en Cristo Jesús. Yo quiero que cuando Él regrese, yo estoy con Él, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Mi propia justicia, dice Pablo, es la que es por la ley. Y les está hablando a estos judaizantes que predicaban todavía
de la ley de Moisés, les dice, ustedes tratan de buscar su propia justicia. Y al buscar su propia justicia, solamente la pueden encontrar en la justicia que de acuerdo a la ley de Moisés. Y la ley de Moisés decía o requería una obediencia perfecta. Es decir, ellos nunca lo podrían lograr. Pero yo, dice Pablo, estoy asido de Cristo. Dice, yo no estoy buscando mi propia justicia, sino, verso 9, sino la que es por la fe de Cristo. ¿Cómo encontramos nosotros la justicia verdadera? Es decir, ¿cómo somos justificados? Solamente por la fe. La fe que es de Cristo. Pero note, esa justicia se alcanza a través de Cristo. Pero realmente la justicia o quien justifica es Dios. Ve al verso 9. La justicia que es de Dios por la fe. La justicia que Dios nos ofrece se alcanza solamente por la fe. La fe en este caso en la persona de su Hijo amado Cristo Jesús. No sé si me estoy explicando bien. La justicia es Dios quien la ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Y para nosotros poder alcanzarla necesitamos tener fe en Él. No en la fe que alguien podría depositar en ese tiempo en la ley de Moisés. Y esa es una gran enseñanza para nosotros también. Necesitamos entonces procurar que nuestra vida esté girando en torno en la persona de Cristo Jesús. Nosotros no podemos alcanzar nuestra propia fe por nuestros propios méritos. La alcanzamos por lo que Jesús ya hizo en su vida. De nuevo, usted analiza toda esta sección y usted encuentra a un Pablo diciéndole a los hermanos, debemos rendirnos a Cristo Jesús, debemos entregar todo por completo a Cristo Jesús, pero debemos hacerlo con gozo, con gozo. Verso 10, yo renuncio a todo, dice Pablo, renuncio a todo con el propósito de conocerle. ¿Es que acaso Pablo no conocía a Cristo Jesús? Por cierto, esta palabra conocer en este contexto no se refiere únicamente a conocer algunos hechos. Es decir, si yo le pregunto a usted en esta noche, ¿usted sabe quién es Jesús? Sí, hemos hablado de Jesús, fue el Mesías, fue el Salvador, el Hijo de Dios, hizo muchos milagros. Conocemos aspectos de la vida de Jesús, pero Pablo en esta ocasión habla acerca de una profundidad, un conocimiento profundo. Por ejemplo, ustedes que me están viendo, puede ser que ustedes me conocen. Ustedes ya saben, oh, es el hermano Cristian Vargas, el que enseña todos los viernes por el Facebook, Plenvio Iglesia de Cristo. Él es el predicador de la Iglesia de Cristo. Usted conoce algunas cosas de mí, pero probablemente usted me escuche y no tenga un conocimiento profundo de este servidor, no conoce mis gustos o lo que no me gusta, etc. Pablo dice, yo quiero, estimado todo por basura, he renunciado a todo con el único propósito de conocerle a Cristo a profundidad como Él es. En segundo lugar dice, quiero conocer el poder de su resurrección. ¿Que es que Pablo no conocía el poder de la resurrección? Por cierto, el hecho de que Pablo esté mencionando esto es muy relevante porque ese camino a Damasco, siendo Saulo de Tarso, en ese camino a Damasco, se encontró literalmente con el Señor. Una luz le resplandeció y lo dejó ciego y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Estaba Pablo persiguiendo a Cristo? No. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, es decir, a la iglesia, pero perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo, o Saulo de Tarso en esa ocasión, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entra a la ciudad, ahí se te dirá
lo que tienes que hacer. Hermanos, la resurrección de Cristo es importante y la vemos en ese solo acontecimiento de Saulo encontrándose con Jesús camino a Damasco. Le digo por qué. En ese encuentro de Saulo con Jesús, Jesús no removió el libre albedrío de Saulo, es decir, no lo obligó, Cristo no lo obligó a entrar a la ciudad. Aún después de ese momento tan sobrenatural, Pablo continuaba teniendo decisión propia, así que Saulo pudo haber decidido no entrar a la ciudad o simplemente haberse devuelto por donde venía. El hecho de que Pablo haya obedecido indica de que Saulo de Tarso creyó que Jesús había resucitado entre los muertos y eso lo llevó a obedecer al Señor Jesús. Pero en esta ocasión a los filipenses les dice, yo quisiera no solo conocer a Jesús, sino conocer el poder de su resurrección. Pablo estaba seguro que si en algún momento él moría, sería resucitado como Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. En tercer lugar, dice Pablo, no solo quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección, sino la participación de sus padecimientos. Si hay alguien después de Cristo que ha sufrido por el Evangelio, sin lugar a dudas, fue el apóstol Pablo. Pero él dice, yo quiero tener un conocimiento pleno de lo que es realmente padecer por Cristo Jesús, al punto de morir por Cristo Jesús. Vea, al final del versículo 10, dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo dice, si yo tengo que llegar a la muerte por lo que creo, por lo que predico, por lo que hago, lo haré con gozo. Renunciaré a todo. Estas palabras golpearon fuertemente a los judíos. Es decir, es cierto, probablemente le decían los judíos, es cierto, ¿nos vas a dar la espalda? ¿Le vas a dar la espalda a todo lo que has ganado en tu vida solo por predicar de Cristo? Y Pablo les dice, o les decía probablemente, sí, es exactamente lo que voy a hacer. Voy a renunciar a todo por Cristo Jesús. Quiero conocerle, quiero conocer el poder de su resurrección, quiero padecer por Cristo. Es más, quiero llegar a la muerte por Cristo Jesús, ser semejante a Él en su muerte. Me encanta ese corito que, que dice el himno 256 que entonamos, oh si yo quiero vivir con Cristo, oh si yo quiero vivir con Cristo. Pero la parte final dice, yo quiero morir con Cristo. Hermanos, la única forma de que nosotros podamos, de alguna forma, como dice Pablo aquí en el verso 11, si en alguna manera llegase la resurrección eh, de entre los muertos, Pablo dice, la única forma en que nosotros algún día podremos conocer o experimentar ese poder de la resurrección de Jesús para estar eternamente con Él, es estar en Cristo. Si nosotros no estamos en Cristo, no podremos vivir con Él eternamente. Claro que todos seremos resucitados, buenos y malos van a resucitar, pero ¿en qué orden van a resucitar? Es muy importante, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Esa es una clave. Si nosotros morimos en Cristo, resucitaremos primero para vivir con Él o reinar con Él en las alturas. Así que, vaya hermanos, llevamos ya prácticamente 45 minutos de clase. Realmente se nos va siempre el tiempo volando, como dicen popularmente o como decimos popularmente en mi país, y necesitamos avanzar, como usted ha podido notar. Probablemente hoy no vamos a poder terminar esta sección porque, amados hermanos,
apenas estoy terminando esta primera parte donde hemos hablado acerca del gozo, de rendirlo, de entregarlo, de someterlo todo al Señor. En esta noche, en esta oportunidad o en este momento que usted me mira, le pregunto, ¿a qué estaría usted dispuesto, hermano, amigo, todos los que me escuchan? ¿A qué estaría usted dispuesto a renunciar por amor a Cristo Jesús? Fíjese que no lo menciona Pablo en esta sección, pero Cristo dijo incluso que en ocasiones, para poder seguirlo a Él, vamos a tener que renunciar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros hijos, por amor a Él, a ponerlo en primer lugar. Pero no con un corazón entristecido, no, hacerlo con gozo. Pablo dice, el gozo, yo lo he hecho con gozo, entrego todo con gozo. Mientras usted piensa en su respuesta y en su mente y en su corazón, le voy poniendo esta segunda parte, que la vamos a empezar ahorita, pero creo que la vamos a terminar la próxima semana. Este gozo, el gozo número 8, el cual es el gozo de apuntar hacia el cielo. Recuerde, el cristiano, el Hijo de Dios en esta tierra, tiene como meta llegar al cielo. Pablo dice, yo he renunciado a todo por amor a Cristo, por conocerle más, por experimentar la resurrección con Él, la muerte con Él, pero ¿todo eso para qué? ¿Cuál es, cuál es el punto de eso? ¿Cuál es el eje principal de esto? Mire, continuemos leyendo, verso 12, creo que vamos a leer verso 12 hasta el 14. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¡Wow! Si Pablo no era perfecto, ¿qué somos nosotros, hermanos? Pablo es tan humilde, tan sincero y dice, no que lo haya alcanzado. ¿Qué es lo que él quería alcanzar? Conocer a Cristo Jesús, conocer el poder de su resurrección, conocer sus padecimientos, llegar incluso hasta la muerte. Dice, no que lo haya alcanzado ya, para nada, ni siquiera me considero a mí mismo perfecto, dice Pablo. No que ya sea perfecto. Por supuesto, esta perfección es comparándose con Cristo, ¿no? Cuando Pablo se compara con Cristo, él dice, yo no soy perfecto, para nada. Y ese es el punto de comparación nuestra. La Biblia dice que nosotros somos perfectos. Es más, no lo voy a desarrollar en esta clase por cuestiones de tiempo, pero note como Pablo dice aquí en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, un momento, Pablo, me acabas de decir en el verso 12 que no eres perfecto, pero ahora me estás diciendo en el verso 15 a todos los que somos perfectos. ¿Es esto una aparente contradicción? Claro que no. La Biblia dice que somos perfectos, es decir, completos. El Señor Jesús nos ha hecho completos a través de lo que Él hizo en la cruz. Él es el que nos ha perfeccionado. No significa esto que somos sin pecado o que no cometemos errores, pero somos completos. Claro, cuando Pablo va al verso 12 y dice, yo me comparo con Cristo, yo, Cristian, se compara con Cristo, yo no soy perfecto para nada. Por eso Pablo dice en el verso 12, yo no soy perfecto, lo tengo claro, pero prosigo, prosigo porque quiero realmente alcanzar. Dice, prosigo para ver si logro asir o tomar aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Pablo dice, mi mayor deseo, es lo que dice en otras palabras, mi mayor deseo es completar la meta que Cristo tiene para mí. Prosigo para ver si logro asir, alcanzar la meta que Cristo
tiene para mí. ¿Podríamos decir nosotros esto hoy en día en nuestras vidas? Estamos luchando a pesar de nuestra imperfección. ¿Podríamos decir que estamos luchando para alcanzar la meta para la cual Cristo nos ha llamado? O más bien debería preguntar si de pronto usted sabe cuál es esa meta para la cual Cristo le ha llamado. Porque puede ser que alguien ni siquiera sepa cuál es su meta principal. Pero si usted sabe cuál es su meta, está avanzando. Es más, ve al verso 13. Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Por segunda vez. En el verso 12 dijo, no que lo haya alcanzado. Verso 13 de nuevo, no que lo haya ya alcanzado. No, en esta tierra no lo podemos alcanzar. No lo vamos a alcanzar. Pero no debemos justificarnos y decir, bueno, no lo voy a alcanzar y me quedo aquí sentado, no voy a hacer nada. No, hay que movilizarnos, hay que ponernos en funcionamiento. Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago. Y esto es lo que tenemos que hacer usted y yo, hermanos y amigos. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Tenía Pablo algo que dejar atrás? ¿A qué se refiere aquí? Por supuesto, hermanos. De nuevo, versículos 5 y 6. Todo su currículum, todo eso que él tenía por basura, todo eso lo he dejado atrás. Ya a mí no me preocupa si soy judío, si soy hebreo de hebreos, no me preocupa de cuál tribu soy, no me preocupa el hecho de lo que pude haber sido. Todo eso queda atrás. Imagínense, haber sido perseguidor de la iglesia. Eso hay que dejarlo atrás. Mis hermanos, toda nuestra vida pasada, ya no nos lamentemos por eso. Nuestros pecados antiguos, dejemos eso atrás. Porque no podemos cargar más con ese peso. Para poder alcanzar la meta hay que dejar todo atrás y proseguir hacia adelante. Es decir, ¿cuál es nuestra meta final? ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Nuestra meta final es apuntar o llegar al cielo. Fíjese, el gozo de apuntar o llegar al cielo. Prosigo adelante. Verso 14, hermanos. Permítame, se lo pongo en la presentación. Dice el verso 14, prosigo a la meta, el cielo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjese, la meta, el premio, son la misma cosa. La meta y el premio son la misma cosa, el cielo. Este supremo llamamiento, fíjese, este llamamiento es de Dios. Es Dios quien nos ha llamado, pero esta meta o este llamamiento que Dios nos ha hecho se encuentra únicamente o es posible en la persona de Cristo Jesús. Yo no sé si usted tuvo tiempo, hermanos, mientras íbamos estudiando en esta noche, 10 veces en estos 14 versículos, 10 veces en esta sección hemos visto la expresión en Cristo o de Cristo, en el Señor, gozaos en el Señor, en Cristo, fe de Cristo, 10 veces. Nuestra vida debe ser cristocéntrica. Para poder tener gozo en cada uno de estos aspectos, debemos estar en Cristo. Es doloroso y triste decirlo, amados hermanos, pero ¿por qué mucha gente en medio de las circunstancias difíciles de la vida ve como única salida quitarse la vida? Porque son personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Aquellos que están en Cristo, aquellos que tienen a Cristo en su vida, aún en medio de los problemas, podrán experimentar el gozo
el gozo de rendirlo todo por el Señor, el gozo, como estamos viendo en esta sección, el gozo de apuntar al cielo, el gozo de saber que algún día todo lo que estemos enfrentando en esta vida va a pasar y que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Algún día en esta vida dejaremos de sufrir porque llegaremos al cielo. No habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. En el cielo solo habrá completa felicidad, adorando todos juntos al Padre Celestial. Espero que esta lección haya sido de gran bendición para su vida. Si es así, hermanos, compártala. Compártala en sus redes sociales. Ayúdenos difundiendo este mensaje para que muchas personas encuentren consuelo, paz y gozo en Cristo Jesús. Hermanos, la próxima semana, si Dios nos presta vida, continuaremos con esta sección y terminaremos el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Hasta entonces, que Dios les continúe llenando de bendición.